Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con otro tema concerniente al eje temático que corresponde al sistema sanguíneo. En esta oportunidad vamos a hablar de los grupos y el factor RH sanguíneo. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Bueno, vamos a hablar un poco de las generalidades a grandes rasgos. Vamos a hablar de los grupos sanguíneos que se presentan, grupo, en este caso el sistema ABO, o sea el OAB. Vamos a conocer el factor RH y vamos a hablar de una patología que se suele presentar frecuentemente y que compromete la incompatibilidad de los grupos sanguíneos, en este caso la incompatibilidad RH. Cuando se hicieron las primeras transfusiones, el paciente que recibía sangre de otra persona generalmente generaba una reacción llamada hemólisis, por lo cual los eritrocitos sufrían la destrucción del mismo y los pacientes de esta forma fallecían o sea, morían. Posteriormente se vio de que las personas presentan antígenos en sus eritrocitos y presentan además anticuerpos que pueden llegar a atacar a estos eritrocitos. Durante los estudios que se realizaron posteriormente, se vio que los eritrocitos poseen moléculas en la superficie que van a funcionar como antígenos. Se clasificaron en bastantes sistemas, unos cuantos sistemas, dentro de los cuales tenemos el grupo ABO, el sistema RH, el sistema Lewis, el sistema KIT, el sistema Duffy, el KEL, el MNS y otros más. Se reconocieron en el eritrocito alrededor de 250 antígenos en su superficie y que se agruparon en distintos sistemas, en este caso en 26 sistemas, dentro de los cuales lo que tenemos anteriormente que he nombrado, pero los dos más importantes corresponden al sistema ABO y el sistema RH. Vamos a hablar de las generalidades y vamos a decir de que los eritrocitos, como estamos viendo acá, esta vez son vasos sanguíneos, vamos a ver que los eritrocitos presentan un elemento llamado antígeno de superficie que puede generar la producción de anticuerpos y que estos anticuerpos pueden reaccionar sobre el mismo atacándolo. Se encontraron muchos antígenos en la membrana del eritrocito, pero dos antígenos son los responsables de las reacciones transfusionales sanguíneas. Tenemos el sistema OAB o sistema ABO, también de antígenos, y el sistema RH. Son los sistemas más utilizados mundialmente y son los que vamos a estudiar en este video. El sistema de antígenos ABO, sistema histoantigénico y histosanguíneo, tiene una gran importancia médica. Son los más inmunógenos de todos los antígenos del grupo sanguíneo. Presentan una incompatibilidad de grupo sanguíneo que va a ser la causa de muerte o que fueron las causas de muerte en muchas de las transfusiones anteriormente realizadas, sin llegarse a conocer en esa oportunidad cuál era la causa o cuál era la consecuencia de mezclar dos tipos de sangre que eran distintas debido a la diferencia de antígenos que presentaban. Presentamos entonces dos grupos de antígenos, el 0, el A y el B. Existen dos antígenos en la superficie del eritrocito que van a determinar el grupo sanguíneo. Estos tipos son el A
y el tipo B. Los antígenos también son denominados aglutinógenos. Por lo tanto, todo paciente o todo eritrocito, toda persona que presente un antígeno A en la superficie de sus glóbulos rojos es de grupo A. Todo paciente o toda persona que presente un antígeno de grupo B en la superficie de su eritrocito será del grupo B. Aquellos pacientes o aquellas personas que no presenten antígeno en la superficie del eritrocito son los considerados grupo sanguíneo de tipo 0, y los que presentan los dos tipos de antígeno, el A y el B, en la superficie, se van a denominar grupo, o sea, van a tener el grupo sanguíneo A y B. Acá tenemos los aglutinógenos, o sea, los antígenos de membrana, como lo estuve diciendo anteriormente. Los que presentan antígeno A son de tipo sanguíneo A, los de tipo B, los antígenos B son de tipo B, los antígenos A y B son de tipo A y B, y el que no presenta antígeno en su superficie van a ser denominados tipo 0 o tipo O. Por lo tanto, genéticamente los genotipos van a ser los siguientes. Si tenemos un genotipo 0, 0, vamos a tener un tipo sanguíneo 0, o sea, nos va a dar un glóbulo rojo que no va a presentar antígenos en su superficie. Los genotipos O y A o AA nos va a dar un tipo sanguíneo A, por lo tanto va a tener un aglutinógeno o un antígeno de superficie de tipo A. Los que presentan un genotipo 0B o BB vamos a tener un tipo sanguíneo B, por lo que va a presentar un antígeno de superficie B. Y los genotipos AB van a dar tipo sanguíneo AB y va a presentar los dos aglutinógenos en la superficie del eritrocito. Por lo tanto, determinamos entonces a los grupos sanguíneos A, B y AB según la presencia de antígenos o aglutinógenos en la superficie. Y de 0 o de O a aquellas personas que no presenten antígenos de superficie en los eritrocitos. Vamos a ver la prevalencia en cuanto a la cantidad, o sea, cómo se distribuye el patrón de prevalencia en los tipos sanguíneos. Y vamos a tener que el patrón de tipo sanguíneo 0 tiene un 47% de prevalencia. El grupo A tiene un 41% de prevalencia y el grupo B tiene un 9% de prevalencia. Por último, vemos el AB, solamente va a tener una prevalencia solamente del aproximadamente. Dijimos que los aglutinógenos son los antígenos de superficie de los grupos sanguíneos, que determinan los grupos sanguíneos de los pacientes. Si tenemos un antígeno de superficie, obviamente vamos a tener que el cuerpo genera anticuerpos de reacción que son del tipo de inmunoglobulinas G y M en este caso. Y vamos a tener que el grupo A, con su antígeno A, va a generar anticuerpos anti-B. El grupo B, que tiene antígenos de superficie B, va a generar anticuerpos del tipo anti-A. Por lo tanto, acá podemos ver que si cruzamos una reacción de grupo A al grupo B, puede provocar la hemólisis de la transfusión que le estamos realizando, ya que existen anticuerpos contra los antígenos A del grupo A. Los del grupo AB presentan dos tipos de antígenos, por lo tanto el A y el B, y en este caso al presentar los dos tipos de antígenos no va a haber anticuerpos en ese tipo de sangre o en esa persona, mientras que
el glóbulo rojo que no presenta antígenos de superficie, no tiene antígenos de superficie, como dije anteriormente, va a presentar anticuerpos de las dos características, o sea, aglutininas tipo A y B. Vamos a ver que las aglutininas se distribuyen de formas distintas y lo más importante acá, o lo que muestra la diferencia de todo, es que van disminuyendo en la medida de que van pasando los años. Por lo tanto, a partir de los 60, 70 y 80 años, el nivel de aglutininas va disminuyendo. Por lo tanto, la presencia de reacciones que puedan llegar a presentarse son menores. ¿Qué pasa con las reacciones transfusionales? Acá tenemos, o por qué se producen las reacciones transfusionales, que era lo que pasaba en esa época en las cuales no se conocía este sistema de antígenos y anticuerpos. Por lo tanto, un glóbulo rojo que presentaba antígeno A y recibía anticuerpos anti-A, lo mismo que el B recibía anti-B, estas inmunoglobulinas provocaron una reacción prácticamente inmediata. Estas inmunoglobulinas se adherían a la superficie de glóbulos rojos y provocaba una aglutinación. Provocaba una aglutinación, un conglomerado de glóbulos rojos unidos por anticuerpos. Esto que vemos acá en forma de I azul son los anticuerpos que unen a los glóbulos rojos formando la aglutinación de los mismos. Posteriormente, esta aglutinación de glóbulos rojos eran atacados por los leucocitos para ser fagocitados. Rompía la membrana de los glóbulos rojos y liberaba hacia el torrente circulatorio la hemoglobina, provocando de esta manera esta rotura, este efecto de lisis de los eritrocitos como hemólisis de los eritrocitos. Acá vemos los eritrocitos normales, por un lado, que están separados, y vemos acá un conjunto de glóbulos rojos que están unidos y pegados. Por lo tanto, los grupos sanguíneos O, A y B vamos a tener lo siguiente. Los genotipos 0, teníamos que el tipo sanguíneo era 0. No tenía aglutinógenos en su superficie, pero sí tenía aglutininas como anticuerpos, anti-A y anti-B. Por lo tanto, esta persona es considerado como el donador universal. En los genotipos A, o sea, los del tipo A, los del grupo sanguíneo A, presentan su antígeno A y va a presentar anticuerpos anti-B. Los del grupo B va a presentar aglutinógenos de tipo B, por lo tanto va a generar anticuerpos anti-A. Y los de tipo AB, que presentan dos tipos de aglutinógeno en la superficie del eritrocito, no va a generar ningún tipo de aglutininas. Por lo tanto, a este tipo de personas que presentan el grupo AB se denomina receptor universal. Recordemos entonces, el grupo 0 se define como dador universal, ya que no presentan ningún tipo de antígenos en sus superficies, mientras que los del grupo AB van a recibir el nombre de receptor universal, ya que puede recibir donaciones o transfusiones de distintos tipos, del 0, del A y del B. Vamos a hablar ahora de otro factor importante y que genera también dentro de las transfusiones sanguíneas también efectos de hemólisis e incompatibilidad, como hablamos, incompatibilidad del factor RH.
El sistema RH está constituido por 45 antígenos. Todos son de naturaleza proteica y los principales son el D, el C, el E, el C, el I y el E en minúscula. Los genes RH del D codifica para antígenos D codominante, no produce anticuerpos naturales y los anticuerpos son generalmente de inmunoglobulinas G. Recordemos que las inmunoglobulinas del grupo sanguíneo del ABO, del sistema ABO, eran inmunoglobulinas M y G. Fueron descritos por primera vez por Weiner y Landsteiner en 1940 y se lo identificó primero por, de ahí la denominación de sistema RH, porque se comprobó por primera vez en experimentos en monos rhesus, de la especie rhesus, de ahí el nombre. Se incluyeron allí 5 antígenos principales: el D y el E en mayúscula, el C en mayúscula, el E y el C en minúscula. Pero el más antigénico dentro del sistema de RH son el antígeno de tipo D. Solo está presente en los eritrocitos y no en otras células ni en otros tipos de secreciones. Este antígeno se define al factor como RH positivo si es que tiene este antígeno de tipo D, este antígeno D, o de RH negativo cuando este antígeno no está presente. Como dije anteriormente, induce la formación de inmunoglobulina G, o sea, son de reacción tardía. Está relacionado con la enfermedad que vamos a presentar posteriormente, que es la eritroblastosis fetal y la denominada también anemia hemolítica autógena. El factor RH es un sistema bastante importante en la transfusión de la sangre. La principal diferencia que tiene con el grupo ABO es que las reacciones transfusionales aparecen de manera temprana en el grupo ABO. Vuelvo a repetir, las reacciones transfusionales aparecen de manera temprana en el grupo ABO, mientras que en el sistema RH las reacciones transfusionales aparecen en un mucho más prolongado, a partir de los 2 meses, 2 a 4 o 6 meses, dependiendo de la mayor exposición que tenga ese individuo al contacto con este tipo de factor. Yo había dicho 5 tipos frecuentes de RH, pero en realidad son 6. El C, el D, el E, que son en mayúscula, el C, el D y el E en minúscula. El más antigénico, vuelvo a repetir, es el que tiene el antígeno D, generando de esta manera o definiendo de esta manera el factor RH. Si no tiene antígeno D en su superficie, se denomina RH negativo. ¿Cómo se produce la formación de aglutininas anti-RH? La exposición, acá tenemos un vaso sanguíneo que es RH negativo. Si nosotros introducimos una sangre que sea RH positivo, no hay una reacción inmediata. Aparecen aglutininas anti-RH alcanzando una gran concentración recién a partir de los 2 a 4 meses después de la exposición. Y es más, si se sigue exponiendo, mayor va a ser la concentración. Y la reacción transfusional, en este caso, podemos decir que es retardada, ya que no aparece inmediatamente, recién a los 2 o 4 meses aproximadamente. Por lo tanto, cada 2 segundos alguien necesita de sangre. ¿Qué compatibilidad tenemos? La compatibilidad del grupo A positivo recibe A positivo y AB positivo. El grupo A negativo puede dar sangre al A positivo, al A negativo, al AB y al AB negativo. El grupo B positivo da sangre al grupo B positivo y al AB positivo.
El grupo B negativo va a dar sangre al grupo B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo. Y el grupo 0 es el dador universal, como habíamos dicho, da sangre a todos. Mientras que el grupo, la compatibilidad sanguínea del 0 negativo es la sangre, la donadora universal, reciben todos, y el AB negativo va a dar principalmente al AB y al AB. Hablemos un poco de la eritroblastosis fetal. Vamos a decir que se da como consecuencia de la madre que está, la mujer que está embarazada y que es RH negativo, y el bebé hereda el factor RH del padre, que es positivo. De esta manera, las manifestaciones se producen bastante tardíamente, produce aglutininas anti-RH, o sea, la madre va a empezar a formar aglutininas, o sea, anticuerpos contra el RH del bebé. De esta manera, lo que va a producir es la formación de aglutinación de los glóbulos rojos en el bebé, dice, y la acción de los macrófagos va a provocar la lesión de los eritrocitos, provocando lo que nosotros denominábamos anteriormente la hemólisis. Esta hemólisis va a liberar la hemoglobina, la cual va a ser metabolizada a bilirrubina, y la bilirrubina se va a ir a depositar en la piel y en mucosa, dando al bebé un aspecto característico amarillo. A eso se denomina ictericia. La coloración amarilla de piel y mucosa se denomina ictericia. Aparte, la alta concentración de lo que va a provocar en el recién nacido es la acumulación a nivel sistema nervioso central, provocando lo que se denomina kernípteros, que es una afección neurológica bastante severa y por lo tanto puede provocar la muerte del bebé. Las roturas microscópicas de la membrana fetal, que se produce a partir aproximadamente de los 4 o 5 meses, llegan pequeñas cantidades de sangre fetal a la sangre materna. Si el feto es RH positivo y la madre RH negativa, lo que se va a producir es la formación de, como les dije anteriormente, de aglutininas que van a ir a formarse en consecuencia a la presencia de este RH positivo. Las células de la sangre fetal pueden estimular la formación de aglutininas anti-RH por el sistema inmunitario de la madre. Esto pasa a la sangre fetal y es lo que va a causar la hemólisis de las células sanguíneas fetales RH positiva, la ictericia y la anemia del feto. Acá tenemos un cuadro en el cual explica la eritroblastosis fetal. En consecuencia, generalmente lo que se hace en las fechas probables de parto se administra 2 semanas antes, se administra una vacuna que es inmunoglobulina, que lo que va a hacer es bloquear la acción de las inmunoglobulinas anti-RH de la madre, evitando de esta manera que el feto pueda generar una reacción de hemólisis en el feto, perdón. Con posterioridad se tiene que hacer un tratamiento si es que llega a quedar embarazada. Ya el cuerpo de la madre queda sensibilizado ante un nuevo embarazo y ahí hay que tomar todas las precauciones para evitar de que se produzca este tipo de afección. Acá vemos la ictericia, color amarillento de piel y de mucosas,
por exceso de bilirrubina en la sangre. Este exceso de bilirrubina en la sangre se deposita en los núcleos de la base del cerebro y provoca lo que se llama kernicterus. El kernicterus es una alteración neurológica que puede llegar incluso a llevar a la muerte del bebé o provocarle un trastorno neurológico severo que prácticamente incompatible a veces con la vida. La prevención, como dije, es la administración de inmunoglobulinas anti-RHD a la madre para prevenir este tipo de enfermedad fetal, inducir el parto rápidamente e identificar los grupos sanguíneos y rastreos AB irregulares en la consulta prenatal de la mujer. Por lo tanto, siempre hay que hacer ese tipo de consulta ni bien se embaraza para determinar grupo y factor de la madre. También es importante saber el grupo y factor del padre y hacer controles periódicos para evitar este tipo de afección. Muchas gracias.